El sobre estaba escondido entre las camisas del tercer cajón, ahí donde Rosario nunca guardaba nada. Lo encontró un martes cualquiera, mientras ordenaba la ropa de su esposo como había hecho durante 27 años. Dentro había 4 fotografías. En la primera, Gilberto abrazaba a una mujer rubia que ella no conocía. En la segunda, esa misma mujer sostenía un bebé envuelto en una cobija azul. En la tercera, Gilberto cargaba a ese bebé con la misma sonrisa que ella recordaba del día que nació su hijo Andrés. Y en la cuarta, la más reciente a juzgar por las canas de Gilberto, los 3 posaban juntos frente a una casa con jardín. Una familia, otra familia. Al reverso de la última foto, con la letra de su esposo, una fecha. Mateo, 5 años. Mi orgullo. Rosario se dejó caer en la cama que compartían desde 1997. Sus manos temblaban tanto que las fotografías se le escaparon y cayeron sobre la colcha bordada que ella misma había tejido para su aniversario de bodas de plata. Ese niño tenía 5 años. 5 años de mentiras. 5 años durante los cuales ella había planchado las camisas de Gilberto sin saber que él tenía otra vida. Pero para entender cómo Rosario llegó a ese momento, para comprender la magnitud de lo que esas fotografías significaban, necesito contarles primero quién era ella antes de que su mundo se derrumbara. Rosario Amparo Delgado de Fuentes tenía 53 años el día que encontró las fotos. Era una mujer de estatura mediana, ni gorda ni flaca, con ese cuerpo que los años van moldeando a fuerza de trabajo y sacrificio. Llevaba el cabello teñido de castaño oscuro porque las canas habían empezado a aparecer a los 40, pero siempre se le notaban las raíces cuando pasaban más de 3 semanas sin retocar. Usaba gafas para leer desde los 45 y una cadena de oro con un crucifijo que había sido de su madre. Sus manos contaban la historia de una vida entera dedicada a los demás, ásperas de tanto lavar, con las uñas cortas y prácticas, siempre oliendo levemente el jabón de pasta que usaba para la ropa delicada. Había nacido en un barrio popular, hija de una costurera y un carpintero que murió cuando ella tenía 15 años. Aprendió desde niña que la vida no regala nada, que todo se gana con esfuerzo. Su madre solía decirle: «Mija, el que nace para maceta del corredor no pasa». Rosario se propuso pasar. Se propuso ser alguien. Trabajó como secretaria en una oficina de gobierno durante 31 años, hasta que la jubilación anticipada la alcanzó hace 3 años. Ahora se dedicaba a la casa, a sus hijos, a esperar que Gilberto llegara del trabajo cada noche. Cocinaba siempre de más, como si en cualquier momento fueran a llegar visitas. Guardaba envases de vidrio por si acaso. Nunca tiraba la comida del día anterior. Tenía 2 hijos. Andrés, de 26 años, ingeniero, casado con Fernanda y padre de la pequeña Sofía, la única nieta de Rosario. Y Patricia, de 24, soltera, trabajando en una tienda de ropa en el centro comercial, mientras decidía qué hacer con su vida, como ella misma decía. Los 2 vivían en la misma ciudad, a menos de 20 minutos de la casa de sus padres. Los domingos eran sagrados. Comida en familia, todos alrededor de la mesa, el ritual que Rosario había mantenido contra viento y marea. Si le hubieran preguntado a cualquiera que la conociera cuál era su defecto, probablemente habrían dicho que Rosario era demasiado confiada, demasiado dispuesta a creer lo mejor de las personas, demasiado ciega ante las señales que otros habrían visto de inmediato. Su hermana Elvira se lo decía constantemente: «Rosario, tú vives en las nubes. Baja de vez en cuando a ver cómo es el mundo de verdad». Pero ella no escuchaba. ¿Para qué? Su vida era buena. Su matrimonio era sólido. Su esposo la quería. O al menos eso creía hasta ese martes de marzo, con 4 fotografías esparcidas sobre su cama. Pero no adelantemos los hechos, porque para entender el peso de esa traición, primero tienen que conocer la historia de amor que Rosario creyó vivir
durante casi 3 décadas. Lo conoció en una fiesta de la oficina, en diciembre de 1995. Rosario tenía 25 años y ya empezaba a escuchar los comentarios de las tías. ¿Y el novio para cuándo? Gilberto llegó esa noche con un compañero de trabajo, alto, delgado, con un bigote que entonces estaba de moda y una sonrisa que iluminaba cualquier habitación. Trabajaba como supervisor en una fábrica de autopartes, lo que en ese entonces era un trabajo respetable, con futuro. Dicen que el amor a primera vista no existe, que es cosa de telenovelas, pero Rosario siempre contaba que cuando Gilberto cruzó esa puerta, algo en su pecho supo que ese hombre iba a ser importante en su vida. Él se acercó a la mesa de bebidas donde ella estaba sirviendo ponche. Le preguntó si el ponche tenía alcohol, y ella le dijo que no, con una mentira, porque en realidad llevaba un buen chorro de ron. Cuando él hizo una mueca al probarlo, los dos se rieron, y esa risa fue el comienzo de todo. El noviazgo duró 2 años. Gilberto era detallista, flores cada viernes, llamadas todas las noches a las 9 en punto, cartas escritas a mano que Rosario todavía guardaba en una caja de zapatos debajo de su cama. En una de esas cartas, él le había escrito: Rosario, eres el ancla de mi vida. Sin ti, estaría a la deriva. Ella había leído esa frase cientos de veces, la había memorizado, la había creído. Se casaron en mayo de 1997, en la iglesia del barrio donde Rosario creció. Ella usó el vestido de novia que su madre había cosido con sus propias manos, trabajando hasta la medianoche durante 3 meses para que cada puntada fuera perfecta. Gilberto lloró cuando la vio caminar hacia el altar. Nunca voy a olvidar este día, le susurró al oído durante el vals. Nunca voy a dejarte. Recuerden esas palabras. Van a volver a aparecer en esta historia, pero con un significado muy diferente. El primer año de matrimonio fue difícil, como lo es para todos. Vivían en un departamento pequeño, de una sola recámara, en un edificio donde las paredes eran tan delgadas que podían escuchar las peleas de los vecinos. Gilberto trabajaba turnos largos en la fábrica, a veces de madrugada. Rosario llegaba cansada de la oficina y todavía tenía que cocinar, limpiar, planchar. Pero eran felices, o al menos Rosario lo era. Andrés nació en 1998. Un bebé sano de 3 kilos 200 gramos que llegó al mundo un jueves de julio a las 3 de la mañana. Rosario recordaba cada detalle de ese día: el calor sofocante, el taxi que casi no llegaba a tiempo, las manos de Gilberto temblando cuando cortó el cordón umbilical. Esa noche, mientras ella sostenía a su hijo por primera vez, Gilberto le dijo: Gracias por hacerme padre, voy a cuidarlo siempre. Cuando Rosario recordaba esos años, los primeros años de su matrimonio, sentía una mezcla de nostalgia y dolor, porque ahora sabía que mientras ella construía un hogar, mientras lavaba pañales y preparaba biberones a las 3 de la mañana, ¿qué estaba haciendo Gilberto realmente durante esos turnos de madrugada en la fábrica? Patricia llegó 2 años después, en el 2000. Con 2 hijos pequeños, la vida se volvió una carrera constante contra el tiempo. Rosario dejó de ir al salón de belleza, dejó de comprarse ropa nueva, dejó de verse con sus amigas los sábados. Todo era para los niños, todo era para Gilberto. Se había convertido en una experta en el arte del sacrificio, esa especialidad que tantas mujeres de su generación dominaban sin que nadie se lo enseñara. Y Gilberto, mientras tanto, iba y venía del trabajo, pagaba las cuentas, jugaba con los niños los domingos. Era un buen esposo, pensaba ella, un buen padre, un buen hombre. Si ella hubiera prestado más atención en aquellos años, quizás habría notado algo, pero estaba tan ocupada siendo madre, siendo esposa, siendo todo para todos, que no tuvo tiempo de ver las primeras grietas. Los problemas comenzaron tan sutilmente que Rosario no los registró como problemas.
Eran pequeñas cosas, detalles que por sí solos no significaban nada, pero que juntos formaban un patrón que ella se negaba a ver. El primero fue en 2015, cuando Gilberto empezó a llegar tarde del trabajo con más frecuencia. Hay mucho que hacer en la fábrica, decía. Estamos en época de entregas. Rosario asentía y le calentaba la cena. ¿Por qué iba a dudar? Era su esposo. Llevaban juntos 18 años. Pero un día, Elvira, su hermana, mencionó algo que se le quedó grabado. Oye, Rosario, ¿Gilberto sigue trabajando en la fábrica de autopartes? Porque el otro día pasé por ahí y estaba todo cerrado. Decían que están en paro. Rosario frunció el ceño. No puede ser. Gilberto sale todos los días a las 7 de la mañana. Pues yo te digo lo que vi, insistió Elvira. A lo mejor ya reabrieron, o a lo mejor está trabajando en otra parte y no te ha dicho. Esa noche, Rosario esperó a que Gilberto llegara para preguntarle. Él entró por la puerta a las 9, oliendo ligeramente a un perfume que ella no reconoció, con el cabello húmedo como si acabara de ducharse. Mi amor, ¿hubo paro en la fábrica esta semana?, preguntó mientras le servía la cena. Gilberto se quedó quieto un segundo. Solo un segundo, pero lo suficiente para que algo en el pecho de Rosario se tensara. Sí, un par de días, respondió él sirviéndose agua. Pero ya se resolvió. Cosas del sindicato, ya sabes. Rosario asintió. No preguntó más. No quiso preguntar más, porque en el fondo, muy en el fondo, tenía miedo de lo que pudiera encontrar si empezaba a rascar la superficie. Esa fue la primera grieta, pero no la última. El nombre de Claudia apareció por primera vez unos meses después. Gilberto estaba bañándose cuando su teléfono sonó. Rosario lo vio desde la cocina, parpadeando sobre la mesa del comedor. Normalmente no habría mirado, pero algo le impulsó a acercarse. En la pantalla brillaba un mensaje. Claudia, gracias por lo de hoy. Eres lo mejor que me ha pasado. Rosario se quedó mirando esas palabras como si estuvieran escritas en otro idioma. Su primer impulso fue confrontar a Gilberto ahí mismo, exigir explicaciones. Pero entonces escuchó el agua de la regadera cerrarse y algo en ella se paralizó. Cuando Gilberto salió del baño, ella estaba picando cebolla para la cena, como si nada hubiera pasado. ¿Me buscó alguien al teléfono?, preguntó él, secándose el cabello. No, mintió Rosario. No escuché nada. ¿Por qué mintió? ¿Por qué no preguntó directamente quién era Claudia y por qué le enviaba mensajes de agradecimiento? Quizás porque ya intuía la respuesta y no estaba lista para escucharla. Quizás porque el miedo a perder su vida, su familia, su identidad como esposa de Gilberto era más fuerte que el deseo de saber la verdad. Esa noche, mientras Gilberto dormía, Rosario se quedó despierta mirando el techo. El nombre Claudia resonaba en su mente como una campana que no dejaba de sonar. Ese nombre iba a atormentarla durante meses, pero ella aún no lo sabía. Las señales siguieron acumulándose como nubes antes de una tormenta. Gilberto empezó a cuidar más su apariencia. Se compró ropa nueva, camisas de colores que antes nunca habría usado, un perfume diferente al que Rosario le regalaba cada Navidad. Empezó a ir al gimnasio, algo que jamás había hecho en 20 y tantos años de matrimonio. Es por la salud, decía cuando ella preguntaba. El doctor me dijo que necesito hacer ejercicio. Ya no estoy tan joven. Rosario quería creerle. Se obligaba a creerle, porque la alternativa era demasiado dolorosa para contemplar. Pero un domingo de octubre, durante la comida familiar, Patricia soltó algo que hizo que el estómago de Rosario se encogiera. Oye, papá, el otro día te vi en el centro comercial. Te grité, pero no me escuchaste. Ibas con una señora rubia. ¿Quién era? El silencio que siguió duró solo 2 segundos, pero a Rosario le pareció una eternidad. Gilberto se limpió la boca con la servilleta antes de responder. Ah, debe ser Claudia. Es una compañera nueva del trabajo.
Estábamos comprando unos materiales para la oficina. Claudia. Ahí estaba ese nombre otra vez. ¿No sabía que en tu trabajo contrataban mujeres? Intervino Andrés con genuina curiosidad. Es nueva, respondió Gilberto sin mirarlo a los ojos. Está en el área administrativa. Fernanda, la esposa de Andrés, cambió de tema preguntando sobre las vacaciones de fin de año. La conversación fluyó hacia otros rumbos, pero Rosario no pudo probar bocado el resto de la comida. Algo en su interior gritaba que las cosas no cuadraban, que había piezas que no encajaban en el rompecabezas que su esposo estaba armando. Imagínense, ustedes que me escuchan, lo que es vivir con esa duda carcomiendo por dentro. Levantarte cada mañana junto al hombre que juraste amar hasta la muerte, prepararle el desayuno, despedirlo con un beso y preguntarte si todo lo que construyeron juntos es real o es una mentira elaborada. ¿Qué harían ustedes? ¿Confrontarían a su esposo con las sospechas? ¿O esperarían, como Rosario, a tener pruebas contundentes? Ella eligió esperar. Eligió convencerse de que estaba siendo paranoica, que 27 años de matrimonio no podían ser una farsa, que Gilberto no era capaz de engañarla. Después de todo, ¿no había sido él quien lloró en su boda? ¿No había sido él quien prometió cuidarla siempre? Dicen que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y Rosario, con toda su inteligencia, con toda su intuición, eligió cerrar los ojos. Pero la verdad tiene una manera de abrirse paso, sin importar cuántas paredes levantemos para contenerla. Los meses que siguieron fueron una tortura silenciosa. Rosario empezó a fijarse en cada detalle, cada palabra, cada gesto de Gilberto. Anotaba mentalmente las horas de llegada, los olores en su ropa, las llamadas que contestaba en voz baja. Se había convertido en una detective de su propio matrimonio, buscando pistas que confirmaran o negaran sus sospechas. Y entonces llegó ese martes de marzo, el martes del sobre. Rosario no supo cuánto tiempo se quedó sentada en la cama, mirando las fotografías esparcidas sobre la colcha. Pudieron ser minutos o pudieron ser horas. El tiempo se había detenido en esa habitación que de pronto le parecía extraña, como si nunca hubiera dormido ahí, como si los 27 años de matrimonio hubieran sido un sueño del que acababa de despertar. Las fotografías la miraban desde la colcha bordada, la mujer rubia, el niño, Gilberto sonriendo con esa familia que no era la suya. No, que también era la suya. Esa era la parte que más dolía. Mateo, 5 años. Mi orgullo. 5 años. El niño tenía 5 años. Eso significaba que Gilberto había empezado esa relación cuando ellos llevaban más de 20 años casados, cuando Andrés estaba terminando la universidad, cuando Patricia empezaba a trabajar, cuando Rosario creía que finalmente tenían la vida que habían soñado, con los hijos ya grandes, con tiempo para ellos dos. Todo era mentira. Escuchó el ruido del motor en la entrada. Gilberto llegaba del trabajo. Eran las 7:15 de la tarde, su hora habitual, o al menos la hora que él decía que era habitual. Rosario recogió las fotografías con manos temblorosas y las metió de nuevo en el sobre. No podía confrontarlo, no todavía. Necesitaba pensar, necesitaba entender qué estaba pasando. Necesitaba saber cuánto de su vida era real y cuánto había sido una elaborada mentira. Guardó el sobre en el fondo de su propio cajón, debajo de la ropa interior que Gilberto nunca tocaba. Se miró en el espejo del tocador y vio a una mujer que no reconocía. Ojos enrojecidos, rostro pálido, manos que no dejaban de temblar. Respira, se dijo a sí misma. Respira. Escuchó la puerta de entrada abrirse, los pasos de Gilberto en el pasillo, su voz llamándola como cada tarde. «Rosario, ya llegué». Ella se mojó la cara con agua fría, se peinó rápidamente
y bajó las escaleras con una sonrisa que le costó más esfuerzo que cualquier cosa que hubiera hecho en su vida. ¿Cómo te fue?, preguntó, sirviéndole la cena. Bien, lo de siempre, mucho trabajo. Lo de siempre. Mucho trabajo. Las mismas palabras que había dicho durante años. ¿Cuántas veces había mentido con esas mismas frases? ¿Cuántas noches ella le había creído mientras él venía de estar con otra mujer, con otro hijo? Esa noche Rosario no durmió. Se quedó acostada junto a Gilberto, escuchando su respiración tranquila, sintiendo el calor de su cuerpo a su lado y preguntándose quién era realmente el hombre con el que había compartido la cama durante casi 3 décadas. A la mañana siguiente, cuando Gilberto se fue al trabajo, Rosario llamó a la única persona en quien podía confiar. Elvira, necesito que vengas, es urgente. Su hermana llegó en menos de media hora. Elvira era 3 años mayor que Rosario, divorciada desde hacía 15 años, con esa mirada de quien ha visto demasiado y ya no se sorprende de nada. Cuando Rosario le mostró las fotografías, Elvira las examinó en silencio durante un largo momento. Lo sabía, dijo finalmente. Sabía que ese hombre no era de fiar. ¿Cómo que lo sabías? ¿Sabías esto? No esto exactamente, pero siempre sospeché que algo no andaba bien. Las llegadas tarde, los viajes de trabajo, esa forma que tenía de evitar las preguntas. Elvira negó con la cabeza. Rosario, yo te lo advertí hace años. Te dije que tuvieras cuidado. Era verdad. Elvira se lo había dicho, pero Rosario no había querido escuchar. Había preferido creer en su matrimonio perfecto, en su esposo amoroso, en la vida que había construido con tanto esfuerzo. ¿Qué hago ahora?, preguntó Rosario con voz quebrada. Primero, averiguar todo. No puedes confrontarlo sin tener el panorama completo. Necesitas saber quién es esa mujer, desde cuándo están juntos, qué más te ha ocultado. ¿Y cómo hago eso? Elvira sacó su teléfono del bolso. Tengo una amiga que trabaja en una agencia de investigadores privados. Discreta, profesional y no es cara. No, Elvira, no voy a contratar a nadie para que espíe a mi marido. Entonces hazlo tú misma. Revisa sus cuentas bancarias, sus estados de cuenta, sus mensajes. Algo tiene que haber. Rosario sintió un nudo en el estómago. ¿Convertirse en espía de su propio esposo? ¿Revisar sus cosas a escondidas, buscando pruebas de su traición? Todo eso iba en contra de lo que ella creía, de los valores con los que había vivido. Pero ¿qué otra opción tenía? No sé si puedo hacer esto, murmuró. Rosario. Elvira le tomó las manos con firmeza. Ese hombre te mintió durante años. Tiene otra familia, otro hijo. Ya no se trata de lo que puedes o no puedes hacer. Se trata de lo que tienes que hacer para protegerte. Protegerse. Esa palabra resonó en la mente de Rosario como una alarma. Durante toda su vida se había dedicado a proteger a otros, a sus hijos, a su esposo, a su familia. ¿Cuándo había sido la última vez que pensó en protegerse a sí misma? Esa tarde, mientras Gilberto todavía estaba en el trabajo, Rosario empezó su investigación. Comenzó por el escritorio de Gilberto, ese mueble de madera oscura que estaba en la esquina de la sala y donde él guardaba sus papeles. Nunca lo había revisado, nunca había sentido la necesidad, pero ahora, con las manos temblando y el corazón acelerado, abrió el primer cajón. Facturas, recibos viejos, garantías de electrodomésticos. Nada interesante. El segundo cajón tenía más de lo mismo. Papeles del trabajo, memorándums, documentos de la fábrica. Pero en el tercer cajón, en el fondo, debajo de una pila de carpetas, encontró algo que le llamó la atención. Era un sobre de banco, diferente al que ellos usaban. Un sobre de una institución financiera que Rosario no conocía. Adentro había estados de cuenta a nombre de Gilberto Fuentes Maldonado, con una dirección que no era la suya. Avenida Los Álamos 247, Interior 5.
Rosario leyó esa dirección una y otra vez, grabándola en su memoria. ¿Gilberto tenía otra cuenta bancaria? ¿Otra dirección? Los estados de cuenta mostraban movimientos regulares, depósitos quincenales, pagos de servicios, transferencias a una cuenta que aparecía identificada simplemente como C. Vega. C. Vega. Claudia Vega. Tenía que ser ella. Los montos la dejaron sin aliento. Cada quincena, Gilberto depositaba casi la mitad de su sueldo en esa cuenta secreta. Durante años, mientras Rosario estiraba el presupuesto para llegar a fin de mes, mientras posponía las citas con el dentista porque no había dinero, mientras usaba la misma ropa temporada tras temporada, su esposo estaba manteniendo a otra familia. Toda la vida creyó conocer su situación económica. Toda la vida aceptó las limitaciones que Gilberto le explicaba con números y facturas. Ahora tenía frente a ella la prueba de algo completamente diferente. Tomó fotografías de los estados de cuenta con su teléfono, asegurándose de capturar cada detalle. Después, guardó todo exactamente como lo había encontrado, con el cuidado de quien desarma una bomba. Pero la dirección quedó grabada en su mente. Avenida Los Álamos 247, Interior 5. Al día siguiente, mientras Gilberto estaba en el trabajo, Rosario tomó un taxi hacia esa dirección. El corazón le latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Las manos le sudaban. Sentía que estaba haciendo algo prohibido, algo peligroso. El taxi la dejó en una zona residencial que ella no conocía. Casas con jardines pequeños, calles tranquilas, árboles que daban sombra. Era un barrio de clase media, similar al suyo, pero en otra parte de la ciudad. El tipo de lugar donde una familia podría vivir cómodamente. Caminó hasta el número 247 y se detuvo frente a la puerta. Era una casa de 2 plantas, pintada de color crema, con flores en las ventanas y un columpio en el jardín. Un columpio para niños. Rosario se quedó parada en la acera, sin atreverse a acercarse más. ¿Qué iba a hacer? ¿Tocar el timbre? ¿Decir qué? Hola, soy la esposa oficial de tu pareja. ¿Vengo a conocerte? Estaba a punto de irse cuando la puerta se abrió. Una mujer rubia salió de la casa, llevando de la mano a un niño de unos 5 años. El niño de las fotografías. Mateo. Tenía el mismo cabello oscuro de Gilberto, los mismos ojos hundidos, la misma forma de la nariz. La mujer era más joven de lo que Rosario esperaba. Tendría unos 35 años, quizás menos. Usaba ropa deportiva y el cabello recogido en una cola de caballo. Se veía normal, como cualquier madre llevando a su hijo al parque. Rosario se escondió detrás de un árbol, sintiendo que el corazón se le salía del pecho. La mujer y el niño caminaron hacia un auto estacionado frente a la casa, un auto que Rosario reconoció. Era el auto de Gilberto, el mismo auto que él usaba para ir al trabajo cada mañana, el que estacionaba frente a su casa cada noche. ¿Cómo era posible? Si el auto estaba aquí, entonces Gilberto no estaba en el trabajo. Gilberto estaba... Rosario miró hacia la casa y vio que la cortina de una ventana se movía ligeramente. Alguien la estaba observando desde adentro. Dio media vuelta y caminó lo más rápido que pudo sin correr. No se atrevió a mirar atrás. Cuando llegó a la avenida principal, paró otro taxi y le dio la dirección de su casa. Durante todo el trayecto no dejó de temblar. Esa noche, Gilberto llegó a las 7:15, como siempre. ¿Cómo te fue?, preguntó Rosario sirviéndole la cena. Bien, lo de siempre, mucho trabajo. Rosario lo miró fijamente. Él estaba comiendo tranquilamente, sin el menor indicio de nerviosismo, sin la menor señal de que esa mañana había estado en otra casa, con otra mujer, con otro hijo. Era un mentiroso profesional, un experto en el engaño, y ella había sido su víctima durante años. Gilberto, dijo Rosario, sorprendiéndose a sí misma, hoy vi tu auto estacionado cerca del centro comercial. ¿Fuiste de compras?
Él levantó la vista del plato. Ni un parpadeo, ni una duda. No, mi amor. Estuve en la fábrica todo el día. Debe haber sido un auto parecido. Un auto parecido, con las mismas placas, con el mismo raspón en el guardafangos trasero que llevaba meses prometiendo arreglar. Rosario asintió lentamente. Sí, debe haber sido eso. Pero mientras lavaba los platos esa noche, mientras escuchaba a Gilberto ver las noticias en la sala como cualquier otra noche, una certeza se instaló en su pecho. Ya no podía seguir fingiendo. Necesitaba más información. Necesitaba entender la magnitud de la mentira. Y necesitaba hacerlo sola. Los días siguientes, Rosario se convirtió en una sombra de sí misma. Por fuera mantenía la rutina de siempre. Cocinaba, limpiaba, atendía a Gilberto, visitaba a sus nietos los fines de semana, pero por dentro, una obsesión la consumía. Cada vez que Gilberto se bañaba, ella revisaba su teléfono. Había aprendido su contraseña observándolo de reojo. 1503, el cumpleaños de Andrés. La ironía no se le escapaba. En el teléfono encontró mensajes que confirmaban sus peores sospechas. Conversaciones con C, llenas de corazones y palabras de amor. Fotos del niño en su primer día de escuela, en su cumpleaños, en Navidad. Fechas que coincidían con los días en que Gilberto había dicho estar de viaje de trabajo. También encontró algo que no esperaba. Mensajes con otro contacto identificado como R. Mendoza. Los mensajes eran breves, formales, pero había uno que le llamó la atención. El depósito de este mes ya está hecho. Recuerda que nadie puede enterarse, especialmente ella. ¿Quién era R. Mendoza? ¿Qué depósito? ¿Y quién era ella? Rosario fotografió todo lo que pudo antes de devolver el teléfono a su lugar. Pero las preguntas no dejaban de multiplicarse en su cabeza. Una tarde, mientras Elvira la visitaba para ver cómo estaba, Rosario le mostró las nuevas evidencias. «Esto es peor de lo que pensaba», dijo Elvira, revisando las fotos en el teléfono de su hermana. «Gilberto no solo tiene otra familia, parece que tiene toda una vida paralela». «¿Y quién es R. Mendoza?» Elvira frunció el ceño. «Mendoza, ¿no es ese el apellido del socio de Gilberto? ¿Cómo se llamaba? ¿Roberto? ¿Ricardo?» «Rogelio», recordó Rosario. «Rogelio Mendoza. Trabaja con Gilberto desde hace años. Piénsenlo un momento. El mejor amigo, el socio de toda la vida, el hombre que había cenado en su casa decenas de veces, que había brindado en su aniversario de bodas, que había llorado en el bautizo de sus hijos, ¿también era parte de la mentira?» Rosario sintió que el mundo se encogía a su alrededor. Si Rogelio sabía, ¿quién más? ¿Cuántas personas en su vida habían sido cómplices de la traición de Gilberto? «Necesito hablar con Rogelio», dijo. «¿Estás loca? Si él está ayudando a Gilberto, va a correr a contarle todo». «No, si lo hago bien. Rogelio siempre tuvo debilidad por mí. Siempre decía que Gilberto era un hombre afortunado». Elvira la miró con preocupación. «Rosario, esto se está volviendo peligroso. No sabes en qué te estás metiendo. Precisamente por eso necesito saberlo. No puedo seguir viviendo en la oscuridad». Ella aún no sabía que alguien más estaba prestando atención a sus movimientos, que sus llamadas a Elvira habían sido escuchadas, que el reloj estaba corriendo. Al día siguiente, Rosario llamó a Rogelio Mendoza con el pretexto de organizar una fiesta sorpresa para el cumpleaños de Gilberto. «Quiero que sea algo especial», le dijo por teléfono. 30 años en la empresa, 27 de casados. Se merece una celebración. «Claro que sí, Rosario», respondió Rogelio con voz cálida. «Cuenta conmigo para lo que necesites. Me gustaría que nos viéramos para planear los detalles. ¿Puedes almorzar conmigo mañana?» Hubo una pausa breve al otro lado de la línea, casi imperceptibles, pero Rosario la notó. «Por supuesto. ¿A qué hora?»
Quedaron de verse a la 1 de la tarde en un restaurante del centro, lo suficientemente lejos de la fábrica para evitar que alguien los viera. Rosario pasó toda la noche ensayando lo que iba a decir, cómo iba a abordar el tema sin revelar lo que sabía. Pero cuando llegó al restaurante el día siguiente, Rogelio ya estaba ahí, y no estaba solo. Sentada junto a él, con una taza de café entre las manos y una expresión que mezclaba nerviosismo con determinación, estaba la mujer rubia de las fotografías, Claudia. Rosario se quedó paralizada en la entrada del restaurante. Por un momento pensó en dar media vuelta y salir corriendo, pero algo en la mirada de la otra mujer la detuvo. No era una mirada de desafío ni de triunfo, era algo más complejo, algo que Rosario no alcanzaba a descifrar. «Rosario», dijo Rogelio, levantándose de la mesa, «por favor, siéntate. Hay cosas que necesitas saber». Con las piernas temblando, Rosario caminó hasta la mesa y se sentó frente a la mujer que había destruido su vida. De cerca, Claudia era más joven de lo que parecía en las fotos, pero también se veía cansada, con ojeras profundas y líneas de preocupación en la frente. «Sé quién eres», dijo Rosario, sorprendiéndose de la firmeza de su propia voz. «Sé todo sobre ti y sobre el niño». Claudia sintió lentamente. «Lo sé, por eso estoy aquí». Por mirada, había algo ahí, una tensión, un secreto compartido que Rosario aún no entendía. «Rosario», dijo Claudia con voz suave, «yo no soy la amante de tu esposo». «¿Perdón?» «Soy su hermana». El mundo se detuvo. Rosario miró a Claudia, luego a Rogelio, luego de nuevo a Claudia, tratando de encontrar sentido a lo que acababa de escuchar. «Eso es imposible», dijo. «Gilberto no tiene hermanos, es hijo único. Me lo dijo cuando nos conocimos». «¿Te mintió, como nos mintió a todos?» Claudia sacó de su bolso una fotografía vieja, desgastada por los años. En ella se veía una mujer con 2 niños pequeños, un niño de unos 8 años y una niña de unos 4. «Esta es nuestra madre con nosotros. Gilberto tenía 8 años cuando nos separaron. Yo tenía 4. No volví a verlo hasta hace 6 años». Rosario tomó la fotografía con manos temblorosas. El niño en la imagen era inconfundiblemente Gilberto, los mismos ojos, la misma sonrisa, la misma forma de inclinar la cabeza. «No entiendo», murmuró. «¿Por qué me ocultaría algo así?» «Porque nuestro padre era un criminal», respondió Claudia. «Estuvo en la cárcel por fraude y extorsión. Cuando la arrestaron, separaron a la familia. A Gilberto lo mandaron con unos tíos lejanos que le dieron su apellido. A mí me adoptó otra familia. Nuestra madre murió poco después, de tristeza, según dicen». «Pero entonces, el niño de las fotos...» «Mateo es mi hijo y de mi esposo, que murió hace 3 años en un accidente de trabajo. Gilberto me encontró poco después, cuando yo estaba pasando por el peor momento de mi vida. Me ha estado ayudando económicamente desde entonces». Rosario sentía que la cabeza le daba vueltas. ¿Gilberto tenía una hermana? Todo este tiempo le había estado mintiendo sobre su familia, sobre su pasado. ¿Por qué? «Si todo esto es verdad», dijo lentamente, «¿por qué tanto secreto? ¿Por qué esconder las fotos? ¿Por qué las cuentas bancarias ocultas?» Claudia se calló a media frase, como si tuviera miedo de haber dicho demasiado. «Eso», empezó Rogelio, pero Claudia lo interrumpió con una mirada. «Eso es algo que Gilberto tiene que explicarte él mismo». «No», dijo Rosario, golpeando la mesa con la palma de la mano. «No más secretos, no más mentiras. Si saben algo, díganmelo ahora». El silencio se extendió entre los 3. Rosario podía escuchar el murmullo de las otras mesas, el tintineo de los cubiertos, el sonido de la vida normal continuando a su alrededor mientras la suya se desmoronaba.
Finalmente Claudia suspiró. Gilberto está enfermo, Rosario. Muy enfermo. Le diagnosticaron algo grave hace 2 años. No quería que supieras. No quería preocuparte. ¿Enfermo? ¿De qué? De algo que puede matarlo si no recibe tratamiento. Un tratamiento muy caro. Por eso ha estado trabajando tanto, ahorrando tanto, ocultándote el dinero. No era para mí, era para pagar las facturas médicas. Rosario sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Gilberto enfermo? ¿Muriendo? ¿Y ella sin saberlo? Pero las fotos donde él carga al niño, donde dice mi orgullo. Mateo lo llama tío. Gilberto adora a ese niño. Es lo más cercano a un hijo que ha tenido además de Andrés y Patricia. Mis hijos son sus hijos, dijo Rosario, casi sin voz. Claro que sí, pero Gilberto siempre quiso tener más, ¿no lo sabías? Se lo dije a él hace años, cuando Mateo nació. Deberías decirle a tu esposa lo que sientes. Pero él decía que tú no querías más hijos, que la conversación estaba cerrada. Rosario recordó esa conversación. Recordó haberle dicho a Gilberto, después del nacimiento de Patricia, que no quería más embarazos. Recordó su silencio, su asentimiento. Nunca volvieron a hablar del tema. ¿Y si él lo había guardado como un resentimiento todos estos años? Pero algo todavía no cuadraba. Algo en esta historia no encajaba. Si Gilberto quería contarme sobre ti, le dijo a Claudia, ¿por qué no lo hizo? ¿Por qué todas estas mentiras elaboradas, los años de secretos? Claudia desvió la mirada. ¿Por qué no soy la única persona que encontró hace 6 años? Rosario sintió un escalofrío. ¿Qué quieres decir? Rogelio intervino con voz grave. Cuando Gilberto empezó a buscar a su familia, encontró más de lo que esperaba. Encontró a Claudia, sí, pero también encontró... ¿A quién? La puerta del restaurante se abrió con un golpe. Rosario se giró instintivamente y vio a Gilberto entrar, con el rostro rojo de furia. ¿Qué diablos está pasando aquí?, gritó, caminando hacia la mesa. Claudia se puso de pie, pálida. Gilberto, cálmate. Solo estábamos... ¿Estaban qué? ¿Contándole todo a mi esposa sin mi permiso? ¿Destruyendo todo lo que he intentado proteger? ¿Proteger?, exclamó Rosario, levantándose también. ¿Llamas proteger a mentirme durante años? ¿A ocultarme que tienes una hermana? ¿Que estás enfermo? ¿Que Dios sabe qué más? Rosario, esto no es lo que piensas. Entonces explícamelo, porque ya no sé qué pensar. El restaurante entero se había quedado en silencio. Todos los ojos estaban puestos en ellos. Rosario sentía las miradas, sentía la vergüenza subiendo por su cuello, pero ya no le importaba. Ya no podía seguir callando. Gilberto la miró fijamente. Por un momento Rosario vio algo en sus ojos que no había visto antes. Miedo. Un miedo profundo, desesperado. No aquí, dijo él, bajando la voz. Por favor, esto no es para discutirlo en público. ¿Y dónde quieres discutirlo? ¿En la casa donde hemos vivido 27 años de mentiras? Rosario. No, ya no. Se acabaron los secretos, Gilberto. O me dices la verdad ahora mismo, toda la verdad, o me levanto de esta mesa y no vuelves a verme. Gilberto miró a su hermana, a Rogelio y finalmente a Rosario. Parecía un hombre derrotado, alguien que carga un peso insoportable y finalmente tiene que dejarlo caer. Está bien, dijo con voz ronca. Te lo diré todo, pero no va a gustarte. Ya nada me gusta, respondió Rosario, pero al menos será la verdad. Y entonces Gilberto empezó a hablar. Pero lo que dijo, lo que reveló esa tarde en el restaurante, fue algo que Rosario jamás habría podido imaginar, algo que lo cambiaba todo.
algo que involucraba a alguien mucho más cercano de lo que ella sospechaba. Cuando Gilberto mencionó el nombre, Rosario sintió que la sangre se le helaba en las venas. No podía ser verdad. No podía ser él. No su propio. Rosario, dijo Gilberto, tomándola del brazo. Tienes que escuchar todo antes de reaccionar. Por favor. Es sobre Andrés. Andrés, su hijo, su primogénito, el ingeniero exitoso, el padre de su única nieta, el orgullo de su vida. ¿Qué tenía que ver Andrés con todo esto? Y entonces el teléfono de Rosario sonó. Era un número desconocido. Con manos temblorosas contestó. «Señora Rosario», dijo una voz de mujer al otro lado. «Soy Fernanda, la esposa de su hijo. Necesito que venga al hospital inmediatamente. Ha habido un accidente». «¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Andrés está bien?» Hubo una pausa. Luego la voz de Fernanda quebrada. «Señora, no sé cómo decirle esto, pero encontramos algo en el auto de Andrés. Algo que usted necesita ver. Algo que explica por qué él». La línea se cortó. Rosario se quedó con el teléfono en la mano, mirando a Gilberto, a Claudia, a Rogelio. Todos la observaban con expresiones que mezclaban preocupación y algo más. Algo que parecía culpa. «¿Qué está pasando?», susurró. «¿Qué tiene que ver mi hijo con todo esto?». Gilberto no respondió, pero en su silencio, Rosario encontró la respuesta que más temía. Su hijo sabía. Andrés lo sabía todo. Y ahora estaba en el hospital. El trayecto al hospital fue el más largo de la vida de Rosario. Gilberto conducía en silencio, con los nudillos blancos de tanto apretar el volante. Claudia y Rogelio habían ido en otro auto. Nadie habló. No había palabras para lo que estaba pasando. Rosario miraba por la ventana sin ver nada. Las calles pasaban como fotografías borrosas, irreconocibles. Su mente era un torbellino de preguntas, miedos, sospechas. Andrés en el hospital, algo encontrado en su auto. Gilberto diciendo que había cosas que explicar sobre su hijo. ¿Qué podía ser tan grave? Cuando llegaron a urgencias, Fernanda los esperaba en la entrada. Tenía los ojos hinchados de llorar, el maquillaje corrido, las manos temblando. La pequeña Sofía no estaba con ella. «¿Dónde está mi hijo?», preguntó Rosario, tomándola de los brazos. «¿Qué pasó?». «Está estable», dijo Fernanda con voz quebrada. «Tuvo un accidente en la carretera, se salió del camino y chocó contra un árbol. Dicen que fue un milagro que sobreviviera». «¿Pero está bien? ¿Puedo verlo?». Fernanda asintió, pero no se movió. Había algo más en su mirada, algo que Rosario no alcanzaba a descifrar. «Señora Rosario», cuando llegó la ambulancia, revisaron el auto. Encontraron una maleta en el asiento trasero, una maleta llena de dinero y documentos. Documentos con otro nombre. Rosario sintió que las piernas le fallaban. Gilberto la sostuvo por el brazo. «¿De qué estás hablando?», preguntó él, pero su voz no sonaba sorprendida, sonaba resignada. «La policía está aquí», continuó Fernanda, mirando a su suegro con una expresión que Rosario nunca le había visto, una mezcla de rabia y decepción. «Quieren hablar con ustedes, con los dos». Esa noche, en la sala de espera del hospital, Rosario escuchó la verdad. No toda la verdad, pero suficiente para destruir todo lo que creía conocer sobre su familia. Andrés estaba involucrado en los negocios de su padre, pero no los negocios que Rosario conocía. No la fábrica de autopartes, no los turnos extra, no las entregas de fin de mes. Había otro negocio, uno que Gilberto había mantenido oculto durante décadas. Evasión fiscal, lavado de dinero, cuentas en el extranjero.
una red de empresas fantasma que movían cantidades obscenas de dinero a través de facturas falsas. Y Andrés, su hijo ingeniero, el orgullo de la familia, había sido parte de esa red durante los últimos 4 años. No entiendo, repetía Rosario una y otra vez, mientras los detectives explicaban lo que habían encontrado. Mi hijo es ingeniero, trabaja en una empresa de construcción. ¿Cómo puede estar metido en esto? Pero los documentos no mentían. Las transferencias bancarias no mentían. Los correos electrónicos interceptados no mentían. Andrés no solo sabía. Andrés era una pieza clave en la operación. Piénsenlo un momento. Descubrir que tu esposo te engañó es devastador. Pero descubrir que tu hijo, el niño que criaste, que educaste con valores, que viste convertirse en hombre, también te mintió. Eso es un dolor de otra dimensión. Rosario miraba a Gilberto sentado frente a ella, con la cabeza entre las manos. Parecía haber envejecido 10 años en una noche. El hombre fuerte y seguro que ella conocía se había derrumbado. ¿Por qué?, le preguntó. ¿Por qué metiste a nuestro hijo en esto? Yo no lo metí, respondió Gilberto sin levantar la vista. Él me descubrió. Hace 4 años encontró unos documentos en mi escritorio. Me confrontó. Iba a denunciarme. ¿Y qué pasó? Le expliqué. Le conté todo. La deuda que teníamos cuando los niños eran pequeños. El préstamo que pedía gente equivocada. Cómo empecé a hacer trabajitos para pagarles. Una cosa llevó a la otra. Cuando me di cuenta, ya era demasiado tarde para salir. Podrías habérmelo dicho. Podríamos haber buscado ayuda juntos. Gilberto finalmente la miró. Sus ojos estaban rojos, llenos de una vergüenza que Rosario no le conocía. ¿Y qué ibas a pensar de mí? Tú me admirabas, Rosario. Me veías como un buen hombre, un buen proveedor. ¿Cómo iba a decirte que todo era una farsa? Que el dinero que pagó la universidad de los niños, las vacaciones, esta casa, ¿todo venía de negocios sucios? Las palabras golpearon a Rosario como puñetazos. Toda su vida, todo lo que habían construido, manchado. ¿Y Andrés?, preguntó con un hilo de voz. Andrés decidió ayudarme. Dijo que era la única forma de proteger a la familia, que si yo caía, todos caíamos. Me ayudó a organizar mejor las cosas, a cubrir los rastros. Es inteligente, ya sabes. Siempre fue el más listo de todos. Rosario pensó en su hijo pequeño, el niño que le llevaba flores del jardín, que le hacía dibujos para el Día de la Madre, que lloraba cuando veía películas tristes. Cómo ese niño se había convertido en el hombre que yacía inconsciente en una cama de hospital, rodeado de policías y acusaciones. La respuesta era obvia. Había aprendido de su padre. Había aprendido que las mentiras eran aceptables si protegían a la familia. Había aprendido que el fin justificaba los medios. Y ella, Rosario, había estado tan ciega que no vio nada. Cuando me contó esta parte de la historia, Rosario se detuvo. Tomó un sorbo de agua, se limpió una lágrima que había escapado por su mejilla. Me dijo que ese fue el momento más oscuro de su vida, peor que encontrar las fotos, peor que descubrir la existencia de Claudia, porque esto no era solo sobre Gilberto, era sobre toda su familia, sobre la vida que ella creía haber construido con amor y sacrificio. Pero Rosario no era de las que se rinden, nunca lo había sido. Los días siguientes fueron un caos. Andrés fue dado de alta del hospital, pero quedó bajo arresto domiciliario. Gilberto fue llamado a declarar múltiples veces. La casa se llenó de abogados, de papeles, de llamadas telefónicas a cualquier hora. Patricia, la hija menor, llegó de inmediato cuando se enteró. A diferencia de su hermano, ella no sabía nada. Su reacción fue de shock total, seguida de una rabia que Rosario nunca le había visto. ¿Cómo pudiste?, le gritó a su padre en la sala de la casa. ¿Cómo pudiste arrastrarnos a todos a esto?
Patricia, cálmate, intentó decir Gilberto. ¿Que me calme? Soy abogada, papá. ¿Sabes lo que esto significa para mi carrera? ¿Para mi reputación? Voy a perderlo todo por tu culpa. Rosario observaba la escena desde la cocina, incapaz de intervenir. Su familia se desmoronaba frente a sus ojos y ella no podía hacer nada para detenerlo. Pero en medio del caos, algo extraño empezó a suceder. Pequeños detalles que no encajaban, conversaciones que se interrumpían cuando ella entraba a una habitación, miradas entre Gilberto y Claudia que parecían comunicar más de lo que decían. Y una frase que Rogelio había dicho en el restaurante, antes de que todo explotara. Cuando Gilberto empezó a buscar a su familia, encontró más de lo que esperaba. Más de lo que esperaba. ¿Qué significaba eso exactamente? Rosario decidió que ya no iba a esperar a que otros le contaran la verdad. Esta vez, iba a buscarla a ella misma. Empezó por Claudia, la mujer que supuestamente era la hermana de Gilberto, la mujer cuya historia había sonado tan convincente en el restaurante. «Necesito hablar contigo», le dijo por teléfono, a solas, sin Gilberto. Hubo una pausa larga al otro lado de la línea. ¿Sobre qué? Sobre la verdad completa. Sé que me están ocultando algo. Otra pausa. Luego, un suspiro. Está bien. Mañana a las 10, en mi casa. Esa noche Rosario no durmió. Se quedó sentada en la cocina, repasando mentalmente todo lo que había pasado en las últimas semanas. Las fotos, los documentos, las revelaciones sobre los negocios ilegales. Algo no cuadraba. Había piezas que faltaban, conexiones que no lograba ver. Y entonces, mientras el reloj marcaba las 3 de la mañana, recordó algo que había pasado por alto. Los estados de cuenta que había encontrado en el escritorio de Gilberto. Las transferencias a la cuenta de C. Vega. Había asumido que era Claudia Vega, la supuesta hermana, pero Claudia le había dicho que su apellido de casada era diferente. Su esposo, el que había muerto hace 3 años, se apellidaba Moreno. Entonces, ¿quién era C. Vega? Rosario fue al cajón donde había guardado las copias de los documentos. Revisó los estados de cuenta uno por uno, buscando algo que hubiera pasado por alto. Y lo encontró. En una de las transferencias más antiguas, de hace casi 6 años, había una nota en el concepto: pensión mensual, CV. Pensión. No era un préstamo, no era ayuda familiar, era una pensión, un pago regular a alguien identificado solo con iniciales. ¿Quién recibe una pensión de un hombre casado durante 6 años? La respuesta era obvia, dolorosamente obvia. C. Vega no era Claudia. C. Vega era otra persona. Alguien que Gilberto había estado manteniendo en secreto durante mucho más tiempo del que ella sospechaba. Pero si Claudia era realmente su hermana y C. Vega era otra persona, entonces, ¿cuántas mentiras más había? A la mañana siguiente, Rosario llegó a la casa de Claudia con una determinación que no había sentido en años. Ya no era la esposa sumisa que acepta todo sin preguntar. Ya no era la mujer que prefiere no saber. Era alguien dispuesta a llegar hasta el final, sin importar lo que encontrara. Claudia la recibió en la puerta con expresión nerviosa. La casa estaba en silencio. Mateo debía estar en la escuela. «Pasa», dijo, haciéndose a un lado. «Tenemos mucho de qué hablar». Se sentaron en la sala, frente a frente, como dos adversarias a punto de negociar. «Antes de que empieces», dijo Claudia, «quiero que sepas que todo lo que te dije en el restaurante es verdad. Soy hermana de Gilberto. Nos separaron de niños. Él me encontró hace 6 años». «Te creo», respondió Rosario. «Pero eso no es todo, ¿verdad? Hay algo más, algo que todos me están ocultando». Claudia desvió la mirada. «No sé de qué hablas». «¿Quién es C. Vega?» El rostro de Claudia palideció. Sus manos empezaron a temblar.
¿Cómo sabes ese nombre? Encontré los estados de cuenta, las transferencias mensuales durante 6 años, la pensión. Rosario se inclinó hacia adelante. ¿Quién es Claudia? ¿Quién es la persona que mi esposo ha estado manteniendo todo este tiempo? El silencio se extendió entre ellas como un abismo. Rosario podía escuchar el tic-tac del reloj en la pared, el ruido lejano del tráfico, los latidos de su propio corazón. Finalmente Claudia habló. Su voz era apenas un susurro. No es una persona, son 2. ¿2? Gilberto tiene otros hijos, Rosario. Un hijo y una hija, mayores que Andrés y Patricia. Las palabras golpearon a Rosario como una ola de agua helada. Otros hijos. Gilberto tenía otros hijos. Eso es imposible, dijo, aunque su voz ya no sonaba segura. Nos conocimos cuando teníamos 25 años. Él me dijo que nunca había estado casado, que yo era su primera... Gilberto tenía 19 años cuando tuvo su primer hijo, interrumpió Claudia. Una novia del barrio, Carmen Vega, estuvieron juntos 2 años. Tuvieron un niño, Gilberto Alejandro, y una niña, Carolina. Carmen Vega, C. Vega, C.V. Todo lo que le habían contado era mentira desde el principio. ¿Y qué pasó con ellos?, preguntó Rosario con un hilo de voz. Nuestro padre pasó. Cuando la arrestaron, cuando el escándalo salió en los periódicos, la familia de Carmen le prohibió volver a ver a Gilberto. Dijeron que no querían que sus nietos crecieran con el estigma de un abuelo criminal. Carmen se llevó a los niños y desapareció. Pero Gilberto los buscó. Durante años. Gastó fortunas en investigadores privados. Finalmente los encontró hace 6 años, el mismo año que me encontró a mí. Los niños ya eran adultos. Gilberto Alejandro tiene 35 años ahora. Carolina tiene 33. Rosario hacía cuentas mentalmente. Si el mayor tenía 35 años, eso significaba que había nacido cuando Gilberto tenía 19, 6 años antes de que ellos se conocieran. Toda la juventud de su esposo, todo lo que él le había contado sobre su pasado, era mentira. ¿Y Carmen? ¿La madre? Claudia bajó la mirada. Murió hace 10 años. Cáncer. Los hijos quedaron solos. Cuando Gilberto los encontró, estaban pasando por momentos difíciles. Alejandro tenía problemas de dinero. Carolina acababa de divorciarse con 2 niños pequeños. Gilberto empezó a ayudarlos económicamente. Sin decirme nada. Tenía miedo de tu reacción. Tenía miedo de perderte. Rosario soltó una risa amarga. ¿Perderme? Después de 30 años de mentiras, después de descubrir que tengo hijastros que nunca conocí, nietos que no sabía que existían. Rosario. No me vengas con justificaciones. Rosario se levantó del sofá, incapaz de quedarse quieta. ¿Sabes lo peor? No es que tenga otros hijos, eso podría entenderlo. Era joven, cometió errores. Lo peor es que me mintió durante décadas. Me miró a los ojos cada día de nuestra vida juntos y me mintió. No era solo un secreto, era una conspiración que había durado décadas, un muro de mentiras construido ladrillo por ladrillo, año tras año, mientras ella vivía feliz en su ignorancia. Y la peor parte era que aún no sabía todo. Aún había preguntas sin respuesta. ¿Qué tiene que ver esto con Andrés?, preguntó de pronto. ¿Por qué Gilberto mencionó su nombre antes del accidente? Claudia se mordió el labio. Parecía debatirse entre hablar y callar. Claudia, ya basta de secretos. Dime la verdad. Andrés descubrió a sus medio hermanos hace 2 años. No sé cómo, pero los encontró y empezó a investigar por su cuenta. ¿A investigar qué? Todo. Los negocios de Gilberto, las cuentas ocultas, las transferencias. Andrés no solo ayudaba a su padre a cubrir las huellas, también estaba guardando evidencia. ¿Evidencia? ¿Para qué?
para protegerse o para usarla. No lo sé con certeza, pero lo que sí sé es que Alejandro, el hijo mayor de Gilberto, lo descubrió. Y las cosas se pusieron muy feas entre ellos. Rosario sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué tan feas? Antes de que Claudia pudiera responder, el timbre de la puerta sonó. Las dos mujeres se miraron. ¿Esperas a alguien?, preguntó Rosario. Claudia negó con la cabeza, pálida. Se levantó lentamente y caminó hacia la puerta. Rosario la siguió, con el corazón latiendo a toda velocidad. Cuando Claudia abrió, en el umbral estaba parado un hombre que Rosario nunca había visto. Alto, de cabello oscuro, con los ojos hundidos y la misma forma de la nariz que su esposo. La misma nariz que su hijo Andrés. «Tú debes ser Rosario», dijo el hombre con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Yo soy Alejandro, el hijo que mi padre nunca te mencionó». Imaginen ese momento. Estar frente a frente con la prueba viviente de 30 años de mentiras. Un hombre que comparte la sangre de tu esposo, que creció en otro mundo, que te mira con una mezcla de curiosidad y resentimiento. «¿Qué haces aquí?», preguntó Claudia, interponiéndose entre ellos. «Vine a conocer a la mujer que nos reemplazó», respondió Alejandro, entrando a la casa sin ser invitado. «La esposa oficial, la madre de los hijos legítimos, la que tuvo todo lo que nosotros no pudimos tener». «Alejandro, este no es el momento», empezó Claudia. «¿Y cuándo va a ser el momento?» «Cuando mi padre muera y ya no tengamos que fingir que no existimos». Alejandro se giró hacia Rosario. «¿Sabías que mientras tú vivías tu vida perfecta, yo crecí preguntándome por qué mi padre nos había abandonado? ¿Sabías que Carolina pasó años en terapia por el rechazo? ¿Sabías que mi madre murió sola, sin que el hombre que decía amarla estuviera a su lado?» Rosario no sabía qué decir. Las palabras de Alejandro estaban cargadas de un dolor que ella no podía imaginar. Un dolor que, de alguna manera, ella había causado sin saberlo. «Yo no sabía nada», dijo finalmente. «Si lo hubiera sabido». «¿Qué? ¿Habrías insistido en conocernos? ¿Habrías compartido a tu esposo con la familia que abandonó?» Alejandro rió amargamente. «No me hagas reír. Eres igual que él, viviendo en tu burbuja, fingiendo que el mundo es como tú quieres que sea». «Eso no es justo», intervino Claudia. «¿Justo? ¿Quieres hablar de justicia?» Alejandro sacó un sobre de su chaqueta y lo arrojó sobre la mesa. «Ahí está la justicia. 30 años de transferencias, millones que mi padre movió a través de sus empresas fantasma, dinero que usó para mantener su vida perfecta, mientras nosotros sobrevivíamos con las migajas de su pensión mensual». Rosario miró el sobre sin atreverse a tocarlo. Deaban se dejó caer en el sofá, incapaz de procesar lo que estaba escuchando. «El accidente», murmuró. «¿Tú causaste el accidente de Andrés?» Alejandro la miró fijamente. Su expresión no revelaba nada. Andrés se salió del camino porque iba demasiado rápido, porque estaba huyendo, porque sabía que lo estaban siguiendo. Hizo una pausa. «Yo no tuve nada que ver con eso, pero tampoco voy a fingir que me importa». La persona que creía su enemiga de pronto le tendió la mano, pero esa mano estaba manchada de secretos mucho más oscuros de lo que Rosario podía imaginar. «¿Qué quieres?», preguntó ella. «¿Por qué viniste aquí?» «Quiero lo que me corresponde, lo que nos corresponde a Carolina y a mí. 30 años de abandono tienen un precio, y mi padre va a pagarlo. ¿Y si no?». Alejandro sonrió. Era la misma sonrisa de Gilberto, pero torcida, llena de amargura. «Entonces estas pruebas van a llegar a las manos correctas. La policía, los medios, los socios comerciales de mi padre. Todos van a saber exactamente quién es Gilberto Fuentes Maldonado». Ahora sabía por qué, y era más terrible de lo que pudo imaginar.
Gilberto no solo había mentido sobre su pasado, había creado un monstruo de resentimiento, una bomba de tiempo que llevaba décadas esperando para explotar. Y ahora esa bomba estaba a punto de destruir todo. Pero Rosario no iba a quedarse de brazos cruzados. «Dame un día», dijo, levantándose del sofá. ¿Un día para qué? Para hablar con Gilberto, para escuchar su versión, para decidir qué hacer. ¿Por qué habría de darte tiempo? Porque si no lo haces, voy a ir directamente a la policía y les cuento que manipulaste la escena del accidente de mi hijo. Tus huellas deben estar por todo ese auto. Alejandra entrecerró los ojos. No tienes pruebas de eso. No necesito pruebas. Solo necesito sembrar la duda. Y créeme, después de todo lo que he vivido estas semanas, soy muy buena sembrando dudas. El silencio se extendió entre ellos como un campo de batalla. Rosario no apartó la mirada. No iba a mostrar debilidad, no ahora. Finalmente Alejandro asintió. Un día. Tienes hasta mañana a esta hora. Después de eso, hago lo que tenga que hacer. Se dio la vuelta y salió de la casa, dejando el sobre la mesa. Cuando la puerta se cerró, Rosario se dejó caer de nuevo en el sofá. Las piernas le temblaban, el corazón le latía descontrolado, pero por primera vez en semanas sentía algo parecido a la claridad. Ya conocía la verdad, o al menos la mayor parte de ella. Gilberto tenía otros hijos. Andrés había estado chantajeando a su propio padre. Alejandro quería venganza, y toda la familia estaba a punto de caer. Pero quedaba una pregunta que nadie había respondido todavía. ¿Por qué Gilberto había empezado todo esto? ¿Por qué los negocios sucios, las cuentas ocultas, las mentiras? ¿Qué lo había llevado por ese camino? La respuesta, sospechaba Rosario, estaba en el pasado. En esos años antes de conocerla, cuando era un joven padre abandonado por la familia de su novia, separado de sus hijos, cargando con el estigma de un padre criminal. Necesitaba escuchar la historia completa de los labios de Gilberto, y necesitaba hacerlo antes de que Alejandro cumpliera su amenaza. Esa noche, Rosario llegó a su casa con una determinación que no había sentido en años. Gilberto estaba en la sala, hablando por teléfono con uno de los abogados. Cuando la vio entrar, cortó la llamada. ¿Dónde estabas?, preguntó. Llevo horas llamándote. Con Claudia. Y con Alejandro. El rostro de Gilberto se descompuso. Rosario, déjame explicarte. No, esta vez no vas a explicar nada. Esta vez vas a escuchar. Rosario se sentó frente a él, con la mirada firme. Sé todo. Sé lo de Carmen. Sé lo de los hijos que abandonaste. Sé lo de las transferencias, los negocios, las mentiras. Lo sé todo, Gilberto. No lo entiendes. Entonces ayúdame a entender, pero con la verdad completa, sin más mentiras, sin más excusas. ¿Puedes hacer eso? Gilberto la miró durante un largo momento. En sus ojos había algo que Rosario no había visto antes. Derrota. ¿Por dónde quieres que empiece?, preguntó con voz ronca. Por el principio, por el verdadero principio. Y Gilberto empezó a hablar. Le contó sobre su juventud, sobre Carmen, sobre los hijos que tuvo demasiado joven. Le contó sobre su padre, el criminal que arruinó a la familia, que los sumió en la vergüenza y la pobreza. Le contó cómo la familia de Carmen lo echó de sus vidas, cómo le prohibieron ver a sus hijos, cómo pasó años buscándolos sin éxito. Le contó sobre la deuda que contrajo para pagar la defensa de su padre, sobre los hombres que lo amenazaron cuando no pudo pagar, sobre el primer trabajito que hizo para ellos, convencido de que sería el único, sobre cómo una cosa llevó a la otra hasta que ya no había vuelta atrás. Cuando te conocí, dijo con voz quebrada, quise empezar de nuevo, quise ser otra persona,
El hombre que tú veías, el hombre que tú amabas, ese era el que yo quería ser. Pero el pasado no desaparece, Rosario. No importa cuánto corras, siempre te alcanza. ¿Y por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no confiaste en mí? Porque tenía miedo. Miedo de que me dejaras. Miedo de que me vieras como realmente era. Miedo de perderte. Rosario cerró los ojos. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero ya no sabía si eran de rabia, de dolor o de algo más complejo. Me quitaste la oportunidad de decidir, dijo finalmente. Me quitaste la oportunidad de conocerte de verdad, de elegir si quería estar contigo a pesar de todo. Me trataste como si no pudiera manejar la verdad. Lo sé y lo siento. Sé que esas palabras no significan nada después de todo lo que has descubierto, pero es la verdad. Lo siento. Rosario abrió los ojos y miró a su esposo, el hombre que había amado durante décadas, el hombre que le había mentido durante décadas. ¿Eran la misma persona? ¿Podía separar uno del otro? Alejandro quiere dinero, dijo. Quiere lo que él considera su parte. Si no se lo das, va a entregar las pruebas a la policía. Gilberto asintió lentamente. Lo sé. Llevo meses negociando con él, pero nunca es suficiente. Siempre quiere más. ¿Y qué piensas hacer? No lo sé. Ya no sé nada, Rosario. Todo lo que construí, todo lo que intenté proteger, se está desmoronando y no puedo detenerlo. Piénsenlo. ¿Podrían perdonar algo así? ¿Podrían mirar al hombre que les mintió durante 30 años y encontrar algo que valga la pena salvar? ¿O buscarían venganza, como Alejandro? Rosario no tenía respuesta para esas preguntas. No todavía. Lo que sí sabía era que necesitaba tiempo. Tiempo para procesar todo lo que había descubierto. Tiempo para decidir qué quería hacer con el resto de su vida. Pero el tiempo era exactamente lo que no tenía. Al día siguiente, Rosario se levantó antes del amanecer. No había dormido más que un par de horas, pero su mente estaba extrañamente clara. Sabía que después de esa confrontación, nada volvería a ser como antes. Nunca. Fue a la cocina y preparó café, como había hecho cada mañana durante 27 años. El aroma llenó la casa, familiar y reconfortante. Por un momento, casi pudo fingir que todo era normal, que las últimas semanas habían sido un mal sueño. Pero entonces vio el sobre que Alejandro había dejado en casa de Claudia, el que ella había traído consigo, los documentos que probaban la magnitud de las mentiras de Gilberto, las transferencias, las cuentas, los nombres falsos. Y junto al sobre, su teléfono con un mensaje de Elvira. Necesito contarte algo. Rosario llamó a Elvira de inmediato. Su hermana contestó al primer tono, como si hubiera estado esperando junto al teléfono. ¿Qué pasa?, preguntó Rosario. ¿Qué necesitas contarme? No por teléfono. Ven a mi casa, ahora. El trayecto hasta la casa de Elvira duró 20 minutos, que a Rosario le parecieron horas. Su mente no dejaba de dar vueltas, conectando puntos, buscando patrones. ¿Qué más podía ver? ¿Qué más le habían ocultado? Cuando llegó, Elvira la esperaba en la puerta con expresión grave. La hizo pasar a la sala sin decir palabra y le sirvió un café que Rosario no tocó. Elvira, por favor, ya no aguanto más sorpresas. Dime qué está pasando. Su hermana se sentó frente a ella, entrelazando las manos sobre el regazo. Parecía estar eligiendo las palabras con cuidado. Rosario, lo que voy a contarte debía haberlo dicho hace años, pero tenía miedo. Miedo de destruir tu matrimonio, tu familia, todo lo que habías construido. ¿Tú también sabías? ¿Sabías lo de los hijos de Gilberto? Elvira negó con la cabeza. No sabía eso, pero sabía otra cosa. Algo que Gilberto me hizo jurar que nunca te diría. Rosario sintió que el estómago se le encogía. ¿Qué cosa? Elvira guardó silencio por largo rato. Luego levantó los ojos
y dijo las palabras que Rosario había temido escuchar toda su vida. Gilberto me pidió que me casara con él antes de conocerte a ti, hace 32 años, cuando los dos trabajábamos en la misma oficina. Yo lo rechacé porque sabía que era un hombre con secretos, con deudas, con un pasado turbio. Le dije que no quería esa vida. Entonces él conoció a mi hermana menor, la dulce Rosario que creía en todo el mundo, y decidió que tú serías más fácil de engañar que yo. El mundo se detuvo. Rosario miró a su hermana, buscando alguna señal de que esto era una broma cruel, una mentira más en la cadena interminable de mentiras. Pero los ojos de Elvira estaban llenos de lágrimas. ¿Por qué no me lo dijiste entonces?, susurró Rosario. Porque cuando te vi enamorada de él, cuando vi lo feliz que eras, no tuve corazón para destruir eso. Pensé que quizás había cambiado, que contigo sería diferente, y durante años me convencí de que había sido lo correcto callar. Elvira se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Pero ahora, viendo todo lo que ha pasado, sé que me equivoqué. Debí advertirte desde el principio. Lo siento, Rosario. Lo siento tanto. Rosario se levantó del sofá. Las piernas le temblaban, pero su voz salió firme. Toda mi vida he sido la tonta de la familia, la ingenua, la que cree todo lo que le dicen. Tú lo sabías, Gilberto lo sabía. Probablemente todos lo sabían menos yo. Caminó hacia la puerta. Pero eso se acabó. Ya no voy a ser la víctima de nadie. ¿A dónde vas? A terminar con esto, de una vez por todas. Y entonces finalmente supo la verdad. Toda la verdad. No solo sobre Gilberto, sino sobre ella misma. Había pasado 30 años siendo la esposa perfecta, la madre abnegada, la mujer que todo lo aguanta y todo lo perdona. Pero esa mujer ya no existía. En su lugar había alguien nuevo, alguien que no iba a dejarse pisotear nunca más. Rosario llegó a su casa con una determinación de acero. Gilberto estaba en la sala, hablando por teléfono con voz agitada. Cuando la vio entrar, cortó la llamada. Rosario, tenemos un problema. Alejandro adelantó su amenaza. Está exigiendo el doble de lo que habíamos acordado. Dice que tiene pruebas de que Andrés estaba lavando dinero directamente, no solo ayudándome a mí. Si no le pago antes del mediodía, va a ir a la policía. Que vaya. Gilberto la miró sin comprender. ¿Qué? Que vaya a la policía. Que entregue todas las pruebas. Que cuente todo lo que sabe. ¿Estás loca? Eso significaría la cárcel para mí, para Andrés, la ruina total. Gilberto. Rosario se acercó a él, mirándolo directamente a los ojos. Me mentiste durante 30 años. Me ocultaste que tenías hijos. Me ocultaste que le propusiste matrimonio a mi hermana antes que a mí. Me ocultaste tus negocios sucios, tus cuentas secretas, toda tu vida paralela. ¿Y ahora esperas que te ayude a seguir ocultando todo? El rostro de Gilberto se descompuso. ¿Elvira te lo dijo? Me lo dijo todo. Lo que me pregunto es por qué tuve que esperar 30 años para saberlo. Rosario, eso fue hace mucho tiempo. Yo era otro hombre, estaba desesperado. Siempre tienes una excusa. Siempre hay una razón por la que mentiste, una justificación para cada engaño. Rosario sentía que la rabia acumulada durante semanas finalmente explotaba. ¿Sabes qué es lo peor? No es el dinero, no son los hijos secretos, no son los negocios ilegales. Lo peor es que nunca me viste como una compañera, como una igual. Me viste como una tonta útil. Alguien a quien podías manipular mientras vivías tu verdadera vida a mis espaldas. Eso no es verdad. Yo te amo, Rosario. Siempre te he amado. ¿Amor? ¿Llamas amor a construir un matrimonio sobre mentiras? ¿A usarme como fachada mientras mantenías a otra familia? ¿A involucrar a nuestro hijo en tus crímenes? Rosario negó con la cabeza. Eso no es amor, Gilberto.
Eso es egoísmo, puro y simple egoísmo. El silencio que siguió fue absoluto. Gilberto parecía haber envejecido 10 años en los últimos minutos. Sus hombros estaban caídos, su mirada perdida. «¿Qué quieres que haga?», preguntó finalmente. «Quiero la verdad, toda la verdad, sin más mentiras, sin más excusas, y después de eso, quiero que firmes los papeles del divorcio». «Rosario». «No hay nada que discutir. Ya tomé mi decisión. Piénsenlo. ¿Podrían ustedes perdonar algo así? ¿Podrían mirar al hombre que les mintió durante 30 años, que eligió a su hermana antes que a ustedes, que construyó toda una vida paralela y encontrar algo que valga la pena salvar?» Rosario lo había pensado durante noches enteras. Había recordado los buenos momentos, las risas, los hijos que criaron juntos. Había buscado en su corazón algún resto de amor que pudiera justificar el perdón. Pero lo que encontró fue vacío. Un vacío donde antes había confianza, donde antes había certeza, donde antes había un matrimonio. Gilberto se dejó caer en el sofá derrotado. «Está bien», dijo con voz ronca. «Te lo contaré todo, desde el principio. Pero necesito que me prometas algo». «No estoy en posición de prometerte nada. Por favor, solo esto. Cuando termine de hablar, cuando sepas toda la verdad, dame la oportunidad de explicar por qué hice lo que hice. No te pido perdón, solo comprensión». Rosario lo pensó un momento. Luego asintió. «Habla». Y Gilberto habló. Durante las siguientes 2 horas, contó la historia completa de su vida. No la versión edulcorada que le había dado a Rosario durante años, sino la verdad cruda y dolorosa. Contó sobre su infancia marcada por la violencia de un padre alcohólico que terminó en la cárcel por golpear a un hombre hasta casi matarlo. Contó sobre su madre, que murió de vergüenza y tristeza cuando él tenía 15 años. Contó sobre los años en que vivió en la calle, robando para comer, haciendo trabajitos para sobrevivir. Contó sobre Carmen, la primera mujer que lo amó, la madre de sus primeros hijos, sobre cómo una familia de ella lo rechazó por ser hijo de un criminal, por no tener dinero ni futuro, sobre la desesperación de perder a sus hijos, de verlos crecer desde lejos, de no poder estar presente en sus vidas. Contó sobre la deuda que contrajo para intentar recuperarlos, sobre los hombres que lo amenazaron, sobre el primer negocio sucio que hizo pensando que sería el único, sobre cómo una cosa llevó a la otra, hasta que ya no había vuelta atrás. Y contó sobre Elvira, sobre cómo la conoció en la oficina, sobre cómo pensó que ella podía salvarlo de sí mismo, sobre el rechazo, sobre la humillación, sobre la decisión de buscar a alguien más fácil. «Cuando te conocí», dijo mirándola a los ojos, «supe que eras diferente. No eras más fácil de engañar, Rosario. Eras más buena, más pura. Y yo quería esa bondad en mi vida. Quería que me hicieras mejor persona. Pero no te hice mejor persona. Solo te di una mejor fachada. No, eso no es verdad. Contigo fui mejor padre de lo que jamás habría sido solo. Contigo construí algo real, algo que valía la pena. Andrés y Patricia son buenas personas gracias a ti, no a mí». Andrés está bajo arresto por lavar dinero. ¿A eso le llamas buena persona? Gilberto bajó la mirada. Andrés tomó decisiones equivocadas intentando protegerme, intentando proteger a la familia. Eso fue culpa mía, no suya. Rosario guardó silencio durante un largo momento, procesando todo lo que había escuchado. La historia de Gilberto era trágica, no podía negarlo. La infancia miserable, la pérdida de sus primeros hijos, la espiral de malas decisiones. Podía entender cómo un hombre joven y desesperado había terminado en ese camino. Pero entender no era lo mismo que perdonar. «Gilberto», dijo finalmente, «te creo. Creo que sufriste mucho, que tomaste decisiones equivocadas por desesperación
que en algún momento me quisiste de verdad. Pero eso no cambia nada. Me mentiste durante 30 años, me usaste, y cuando tuviste la oportunidad de ser honesto, de confiar en mí, elegiste seguir mintiendo. Lo sé, y lo lamento más de lo que las palabras pueden expresar. Lo sé que lo lamentas, pero el arrepentimiento no borra el daño, no reconstruye la confianza, no me devuelve los años que pasé viviendo una mentira. Gilberto asintió lentamente. Entonces, ¿esto es el final? Esto es el final de nuestro matrimonio, pero no tiene que ser el final de todo. Tenemos hijos, una nieta. Podemos encontrar la manera de ser civilizados, de mantener algún tipo de relación por ellos. ¿Y qué va a pasar ahora? Con Alejandro, con las pruebas, con todo. Rosario se levantó del sofá y caminó hacia la ventana. Afuera el sol empezaba a salir, tiñendo el cielo de naranja y rosa. Vamos a hacer lo correcto, dijo. Por primera vez en 30 años, vamos a hacer lo correcto. Lo que pasó después fue como una avalancha que nadie podía detener. Rosario llamó a un abogado, no el que Gilberto había contratado, sino uno que le recomendó Patricia. Un hombre joven, serio, que escuchó toda la historia sin interrumpir y luego dio su veredicto con claridad brutal. Señora Rosario, su esposo enfrenta cargos serios: evasión fiscal, lavado de dinero, fraude. Lo más probable es que pase tiempo en prisión. Su hijo Andrés también, aunque como cooperador podría negociar una sentencia menor. Lo que puedo hacer es asegurarme de que usted no sea implicada y de que sus bienes personales queden protegidos. ¿Y Alejandro? ¿Y sus amenazas? Alejandro cometió un error al manipular la escena del accidente. Si usted decide presentar cargos, él también enfrentará consecuencias legales. No quiero venganza, solo quiero justicia. El abogado asintió. Entonces trabajaremos para conseguirla. Las semanas siguientes fueron un torbellino de audiencias, declaraciones y negociaciones. Gilberto, siguiendo el consejo de su propio abogado, decidió cooperar con las autoridades. Entregó toda la documentación de sus negocios ilegales, reveló los nombres de sus socios, explicó cómo funcionaba la red de empresas fantasma. A cambio de su cooperación, la Fiscalía ofreció una sentencia reducida: 5 años en prisión, con posibilidad de libertad condicional a los 3. No era poco, pero era mejor que los 15 o 20 años que habría enfrentado de ir a juicio. Andrés negoció por separado. Como no era el cerebro de la operación, y como había guardado evidín, demostró que obstruyó la justicia. Recibió una sentencia de 6 meses y una orden de alejamiento de toda la familia. Carolina, la hija de Gilberto, nunca apareció en persona. Envió una carta a través de su abogado, diciendo que no quería tener nada que ver con el escándalo, que había construido su vida lejos de todo eso y que prefería mantenerla así. Rosario la entendía. En cierta forma, la envidiaba. El divorcio se firmó 3 meses después del inicio del proceso legal. Rosario obtuvo la casa, el auto y la mitad de los ahorros legítimos. No era mucho, pero era suficiente para empezar de nuevo. El día que Gilberto fue a la cárcel, Rosario no fue a despedirlo. Patricia sí fue, porque a pesar de todo seguía siendo su padre. Andrés no pudo ir porque estaba cumpliendo su propia sentencia en otra parte de la ciudad. Fernanda, la esposa de Andrés, había solicitado el divorcio y se había llevado a la pequeña Sofía a vivir con su familia. La familia que Rosario había construido durante 30 años se había desmoronado. Pero de las ruinas, algo nuevo empezaba a crecer. 6 meses después del escándalo, Rosario vendió la casa donde había vivido con Gilberto. Era demasiado grande para ella sola, demasiado llena de recuerdos que ya no quería conservar. Compró un apartamento pequeño en otra zona de la ciudad, cerca de la casa de Elvira, y empezó a decorarlo según sus propios gustos por primera vez en su vida. Patricia la visitaba cada semana, trayendo comida casera y noticias del mundo exterior.
La relación entre ellas se había fortalecido desde que todo salió a la luz. Ya no había secretos entre madre e hija, ya no había temas prohibidos. «Mamá», le dijo Patricia una tarde, mientras tomaban café en el balcón del nuevo apartamento, «¿te arrepientes de algo?» Rosario pensó la pregunta cuidadosamente. «Me arrepiento de haber confiado ciegamente, de no haber hecho preguntas cuando debía hacerlas, de haber aceptado explicaciones que no tenían sentido solo porque era más fácil que enfrentar la verdad». «¿Y de casarte con papá?» «Porque si no me hubiera casado con él, no te tendría a ti, ni a Andrés, ni a Sofía. Los errores de tu padre fueron suyos, no míos. Y lo bueno que salió de ese matrimonio también es mío». Patricia sonrió con los ojos húmedos. «Eres increíble, ¿lo sabías?» «No soy increíble, solo soy una mujer que finalmente aprendió a valorarse». Cuando me contó sobre ese momento, en sus ojos había lágrimas, pero ya no de dolor, sino de algo parecido al alivio. La relación con Andrés fue más complicada. Al principio Rosario estaba tan furiosa con él que no quería ni verlo. Él había sabido, había participado, había elegido ser cómplice de su padre en lugar de proteger a su madre. Pero con el tiempo, la rabia fue cediendo lugar a algo más complejo. Andrés era su hijo. Lo había cargado en su vientre, lo había amamantado, lo había visto dar sus primeros pasos. El amor de madre no desaparece así como así, aunque el hijo haya cometido errores terribles. Un año después de que todo explotara, Rosario fue a visitar a Andrés al centro donde cumplía su sentencia. Él la esperaba en la sala de visitas, más delgado, con ojeras, pero con algo en la mirada que ella no había visto antes: humildad. «Mamá», dijo cuando ella se sentó frente a él, «sé que no merezco que estés aquí. Sé que te fallé de la peor manera posible». «Me fallaste», confirmó Rosario, «pero también eres mi hijo, y los hijos cometen errores. La pregunta es, ¿qué vas a hacer ahora?» «Voy a arreglar lo que pueda. Cuando salga de aquí, voy a buscar a Fernanda. Voy a intentar ser parte de la vida de Sofía, aunque sea desde lejos. Y voy a empezar de nuevo, sin mentiras, sin atajos, sin negocios sucios». «¿Y cómo sé que esta vez es verdad?» Andrés bajó la mirada. «No lo sabes. Solo puedo pedirte que me des la oportunidad de demostrártelo». Rosario lo miró durante un largo momento. Este hombre frente a ella era su bebé, el niño que le llevaba flores del jardín, el adolescente que le daba dolores de cabeza, el adulto que la había decepcionado profundamente, pero también era su hijo, y ella seguía siendo su madre. «Te doy la oportunidad», dijo finalmente, «pero si me mientes otra vez, si vuelves a traicionar mi confianza, no habrá tercera oportunidad. ¿Entendido?» «Entendido». Fue el primer paso de una reconciliación larga y difícil, pero posible. Claudia, la hermana de Gilberto, mantuvo el contacto con Rosario a pesar de todo. Se encontraban para tomar café de vez en cuando, dos mujeres unidas por circunstancias que ninguna había elegido. Mateo, el hijo de Claudia, empezó a llamar a Rosario tía Rosario, aunque técnicamente no lo era. «Es curioso», le dijo Claudia una tarde, «cómo la tragedia puede crear lazos donde antes no había nada». «O destruir lazos que parecían inquebrantables», respondió Rosario. «¿Extrañas a Gilberto?» Rosario pensó la pregunta. «Extraño al hombre que creí que era, pero ese hombre nunca existió. Era una ilusión que él creó y yo elegí creer». Rogelio Mendoza, el socio y amigo de Gilberto, también enfrentó consecuencias. Aunque no fue acusado directamente de ningún crimen, su reputación quedó manchada por la asociación con el escándalo. Vendió su parte de la empresa y se mudó a otra ciudad, donde nadie conocía su historia. Antes de irse, llamó a Rosario para pedirle perdón.
Sabía más de lo que debería haber callado, admitió. No sobre los hijos, pero sí sobre los negocios. Y callé porque era conveniente, porque me beneficiaba. No fue justo para ti. No, dijo Rosario. No fue justo. Pero agradezco que finalmente lo reconozcas. ¿Puedes perdonarme? El perdón lleva tiempo, Rogelio. Pero puedo intentar no odiarte. Eso es lo más que puedo ofrecerte ahora. Dicen que la verdad nos hace libres. Ahora ella sabía que era verdad. 2 años después del día en que encontró las fotografías en el cajón de Gilberto, Rosario estaba sentada en el balcón de su apartamento, viendo el atardecer. A su lado, una taza de café. En su regazo, un libro que acababa de empezar. Tenía 55 años. Estaba divorciada, sola, con un hijo que había estado en prisión y otro que vivía su propia vida. Su nieta la visitaba un fin de semana al mes, cuando Fernanda se lo permitía. Su hermana Elvira venía a cenar todos los domingos. No era la vida que había imaginado. No era el final feliz de las telenovelas que solía ver en las tardes, pero era su vida. Por primera vez en 30 años, completamente suya. Había aprendido a disfrutar de la soledad, a cocinar solo para ella, sin preocuparse por lo que otros querían comer, a ver las películas que le gustaban, a dormir hasta tarde los domingos, a tomar decisiones sin consultar a nadie. Había aprendido también a confiar de nuevo, pero de manera diferente. Ya no era la confianza ciega de antes, la que aceptaba todo sin preguntar. Era una confianza ganada, merecida, que se construía poco a poco con acciones, no con palabras. Y había aprendido, sobre todo, a valorarse, a reconocer que sus años de sacrificio y dedicación no habían sido en vano, no los mereciera, que ser buena persona, ser madre amorosa, ser compañera leal, eran virtudes que valían la pena, independientemente de cómo otros las trataran. Gilberto salió de prisión después de 3 años, con libertad condicional por buena conducta. No buscó a Rosario, y ella tampoco lo buscó a él. Se enteró por Patricia que vivía en un cuarto de alquiler, trabajando como vigilante nocturno en una bodega, tratando de reconstruir algún tipo de vida con lo poco que le quedaba. Una parte de ella, muy pequeña, sentía algo parecido a la compasión. El hombre que una vez fue el centro de su mundo, ahora era un anciano solitario, pagando las consecuencias de décadas de malas decisiones. Pero la compasión no era lo mismo que el perdón, y el perdón no era lo mismo que el olvido. Alejandro, el hijo mayor de Gilberto, desapareció después de cumplir su sentencia. Nadie supo a dónde fue, y nadie lo buscó. Carolina, la hija, siguió con su vida lejos de todo el escándalo, y Rosario nunca la conoció en persona. Andrés salió del centro de rehabilitación convertido en otro hombre. Encontró trabajo en una pequeña empresa de construcción. Empezó desde abajo, sin usar sus títulos ni su experiencia anterior. Fernanda no lo perdonó, pero le permitió ver a Sofía los fines de semana. Era un comienzo. Patricia conoció a un hombre bueno, un profesor de historia que no tenía secretos ni pasados turbios. Se casaron en una ceremonia pequeña, íntima, sin la pompa que habría tenido la boda si todo fuera diferente. Rosario lloró durante toda la ceremonia, pero eran lágrimas de alegría. Elvira, la hermana que había callado durante tantos años, se convirtió en la compañera más cercana de Rosario. Las dos mujeres, unidas por la experiencia compartida, pasaban horas hablando de todo y de nada, sanando juntas las heridas del pasado. ¿Sabes qué es lo más extraño?, le dijo Rosario una noche, mientras cenaban en el apartamento. No me arrepiento de nada. ¿De nada? ¿Ni siquiera de haberte casado con Gilberto? Ni siquiera de eso, porque todo lo que viví, todo lo que sufrí, me trajo hasta aquí. Y aquí, por primera vez en mi vida, soy realmente libre. Elvira sonrió. Te ves diferente, ¿sabes? Más ligera, como si te hubieras quitado un peso de encima. ¿Por qué me lo quité?
el peso de las expectativas de otros, el peso de mantener las apariencias, el peso de ser la esposa perfecta, la madre perfecta, la mujer que todo lo aguanta. Ya no cargo nada de eso. ¿Y no te sientes sola? Rosario pensó a la pregunta. A veces, pero la soledad no siempre es mala. A veces es simplemente espacio. Espacio para pensar, para crecer, para descubrir quién eres realmente cuando nadie te está mirando. Ella sonrió. Por primera vez en estos meses, una sonrisa verdadera. Y entendí. Ella iba a estar bien. Cuando Rosario terminó de contarme su historia, nos quedamos en silencio por largo rato. Estábamos sentadas en el balcón de su apartamento, viendo cómo el sol se hundía detrás de los edificios, tiñendo el cielo de colores que parecían pintados a mano. Miraba a esta mujer y veía algo que no estaba ahí cuando comenzó a hablar. Paz. No la paz de quien ha olvidado, sino la paz de quien ha aceptado, la paz de quien ha atravesado el fuego y ha salido del otro lado, no sin quemaduras, pero sí más fuerte. ¿Sabe qué?, me dijo finalmente, mirando el horizonte con ojos serenos. Durante 30 años fui la esposa de Gilberto, la madre de sus hijos, la mujer que mantenía la casa, que guardaba los secretos, que sostenía todo sobre sus hombros. Pero nunca fui yo. Nunca me pregunté qué quería, qué soñaba, qué me hacía feliz a mí. Siempre era sobre otros. ¿Y ahora? Ahora soy Rosario, solo Rosario. Y resulta que esa mujer, la que estuvo escondida todos estos años, es bastante interesante. Sonrió. Y en esa sonrisa había algo que conmovía, la alegría genuina de quien finalmente se ha encontrado a sí misma. Hay secretos que es mejor no descubrir, verdades que destruyen más de lo que sanan, pero también hay verdades que liberan, que rompen las cadenas que ni siquiera sabíamos que llevábamos. La historia de Rosario no es la historia de una mujer traicionada. Es la historia de una mujer que despertó, que dejó de aceptar las versiones que otros le contaban sobre su propia vida, que tuvo el valor de enfrentar el dolor, atravesarlo y salir del otro lado. No terminó con un príncipe azul. No hubo reconciliación dramática ni venganza satisfactoria. Terminó con algo más valioso. Terminó consigo misma. Y quizás, en algún lugar, alguna de ustedes guarda un sobre que no se atreve a abrir. Una pregunta que no se atreve a hacer. Una sospecha que prefiere ignorar porque la verdad podría ser demasiado dolorosa. A ustedes les digo lo que Rosario me dijo antes de despedirnos, mientras el último rayo de sol desaparecía en el horizonte. La verdad duele, siempre duele, pero vivir una mentira duele más, porque la mentira te roba años que nunca vas a recuperar, y un día despiertas con 53 años preguntándote quién eres realmente, porque toda tu vida fue construida sobre arena. Rosario encontró su tierra firme. Tardó 30 años, pero la encontró. Y ahora cuando mira hacia atrás, ya no ve una historia de traición, ve una historia de renacimiento, la suya.